Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros presentes. El grupo presenta ahora Génesis Barrera, Isabel Toledo y que les habla Jorge Castro. Presentaremos la valoración del estado nutricional de un sujeto previamente entrevistado. Bueno, la anamnesis del sujeto entrevistado, Rodolfo Martínez Soto, consiste en que tiene 21 años, su talla es de 1,78 metros, su peso es de 73 kilogramos, la ocupación del sujeto es estudiante de kinesiología y nos señala que no presenta ningún tipo de enfermedades. Bueno, su recordatorio de 24 horas consistía en actividades comunes, sin ningún tipo de nada extra, como las actividades diarias, dormir, ir al baño, cocinar, comer, estar sentado en diversas actividades, andar en bicicleta, utilizar pesos libres, ir al trabajo, caminar, ducharse, y lo que no pudo señalarlos, lo señalamos como tiempo residual. Su gasto energético en todas estas actividades fue de 3.112.3 calorías. En la parte que refiere al cálculo de los requerimientos energéticos, el metabolismo basal y la tasa metabólica basal, tenemos en referencia, voy a correr acá un poquito, por si no se ve, la tabla que tiene que ver con el recordatorio de las 24 horas. Como recién mencionaba Isabel, son las actividades que en este caso el sujeto realizaba en un día. Y bueno, sacamos el MET en función de la bibliografía que está al final de la presentación, y la tasa metabólica basal que la sacamos en conjunto con la fórmula que se puede apreciar acá abajo, que es el metabolismo basal dividido en la hora total que suma un día completo, pero en minutos, y el metabolismo basal también, que tiene la fórmula de la cual dispone la profesora hacia la clase, que fue la que ocupamos en este caso para una persona entre los 18 y los 30 años, que sería el factor de 15.3 por el peso en kilogramos, más 679, y en este caso nos dio un metabolismo basal de 1796 y una tasa metabólica basal de 1.4. Todos estos datos son multiplicados de izquierda a derecha y se suman hacia abajo para tener el total de cada uno. Esta tabla también nos da los requerimientos, que en este caso eran las necesidades energéticas, y posteriormente se sigue haciendo un análisis para ver el balance energético. Bueno, acá en la entrevista pudimos notar que se generan estas distintas comidas a lo largo del día. Las ordenamos tal cual como el sujeto nos indicó. Tenemos desayuno, colación, almuerzo, preentreno, postentreno, la cena y una colación antes de dormir. Lo separamos por los macronutrientes. Tenemos en proteínas anotados también la cantidad de calorías que tiene cada macronutriente por gramo. Tenemos huevo, salmón, arveja, huevo, es lo que más se repite. Y en carbohidratos tenemos bastante más variedad, como pan integral, fruta como el plátano y el kiwi. Tenemos verduras, lechuga, zanahoria, cebolla, dientes de ajo, avena, plátano. El que se repite es el plátano unas 3 veces, el kiwi solo una vez, y la manzana, pero el sujeto, es decir, para sacar los cálculos del balance energético y de la ingesta calórica, no contamos la manzana. Y el lípido, principalmente el maní, el aceite de oliva y la leche de vaca, en este caso no, porque fue contada como un carbohidrato al ser semidescremada. Acá tenemos ya el cálculo de cuál vendría siendo la ingesta calórica que tiene el sujeto. Lo separamos en primera instancia como macronutriente y también por las calorías que aporta cada macronutriente por sí solo. Tenemos que entender que en el recuadro que dice porción particular, esta está señalada como particular porque si bien tenemos en el primer recuadro a 100 gramos, en la porción particular esta puede corresponder a más o menos, y por lo tanto sería muy variante el gramaje en este caso que pudiera dar el alimento que él consume, en la cantidad. En el huevo tenemos la mayor cantidad de proteínas que aporta este macronutriente para el sujeto, y siendo
los carbohidratos, el arroz. En los lípidos tenemos harta procedencia de los lípidos en respecto a lo que es el maní, dándonos un total de 4.614,7 calorías diarias, que son las que pudiese consumir cotidianamente Rodolfo. Entonces acá tenemos un recuadro final del balance energético, gracias por devolver, de la necesidad energética total que vendría siendo según las actividades que sacamos con el MET en relación a la tasa metabólica basal del sujeto, que serían las 3.100 y cifra calorías. A esto se hace la resta de la ingesta calórica con la necesidad energética y nos da un balance positivo de 1.502,4 calorías, que vendría siendo en este caso un superávit calórico. Ahora sí, continuamos. El estado del sujeto. El Bueno, estado nutricional del sujeto lo va a decir mi compañera Génesis. bueno, aquí en resumen podemos explicar de que el sujeto presenta un IMC de 23, lo cual corresponde a de que está dentro de los parámetros normales adecuados con respecto a los rangos normales que se le da a un sujeto. Ya su ICC es de 0.3, que se considera alto en base a los parámetros, obteniendo un peso ideal de 72.8. ¿Ya? En base al el estado del sujeto, el rango de ICC está por sobre lo normal. Entonces, lo que nosotros pudimos inferir y concluir con respecto a esto es que habría que disminuir las medidas de cintura-cadera. Y esto también lo pudimos inferir con respecto a la ingesta calórica que él está consumiendo. ¿Ya? Estos parámetros nos guiamos por las tablas que pudimos extraer de las clases de nutrición, ¿ya? Y bueno, eso. Bueno, aquí está la tabla del ICC, en donde mostramos que el sujeto que está entre el rango de 20 y 29 años, en este caso 21 años tiene, vimos que el rango está alto, ya que está en un 0.9, o sea que ya está como al límite de pasar a un rango muy alto, ¿ya? Y esto también conlleva a que pueden haber problemas cardiovasculares y otra serie de problemas que puede llevar al ICC. Bueno, la propuesta de alimentación que nosotros sugerimos en base a lo que surge es proporcionar de mejor manera el consumo de las grasas, ya que él mantiene un consumo más bien alto. Entonces le sugerimos que mantenga ese rango en un 30%. Luego el aumento en el consumo de verduras, ya que él consume una gran cantidad, pero no lo suficiente, estableciendo que son 3 al día. Luego variar el consumo de frutas, ya que como lo pudimos señalar anteriormente, él consume 2 tipos de fruta al día, lo cual las consume en altas cantidades, pero en diversa cantidad. El aumento en el consumo de lácteos, al igual que en las verduras, 1 a 3 por día, ya que su consumo de lácteos es bastante bajo. Disminuir el consumo de huevos, manteniendo un consumo de 10 a 15% de proteínas, ya que el consumo de huevos que él posee es mucho más alto que el consumo de proteínas que debiese consumir. Además de las otros tipos de proteínas que consume, pasándose por mucho del 10 a 15%. Ya que consume 427,6 de carbohidratos, estaría necesitando 157 gramos más, en base a los requerimientos de 45 a 65% de consumo, ya que estaría bajo este nivel normal requerido. Bueno, este rango lo sacamos ya que el sujeto es un sujeto activo. Entonces, en base a eso, como el sujeto entrena, pudimos sacar la cantidad de carbohidratos que está necesitando más para su requerimiento diario. Bueno, en cuanto podemos analizar que en cuanto a la necesidad energética total
que el sujeto requiere y la ingesta calórica que está obteniendo a diario, hay un balance energético positivo, es decir, está sobrepasando 1502,4 kilocalorías diarias de las que él debiese consumir con respecto a la necesidad energética total. O sea, hicimos el análisis con respecto a lo que él consume diariamente. Bueno, es sabido que este análisis no puede ser 100% concreto, ya que una persona puede consumir más o menos calorías diarias el día, siendo día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. De lunes a viernes puede consumir mucha variedad de calorías y sin medir como lo que hicimos nosotros, por los requerimientos diarios. También puede que entrene mucho más de lo que entrena siempre o entrena mucho menos de lo que entrena. Y puesto esto, pudimos inferir de que el ICC que tiene el sujeto puede verse reflejado en esto, en las 1500 calorías extra que él está consumiendo. Entonces, con respecto a las ideas que le dimos de consumo de energía, eh, esperemos que el sujeto pueda ver como un cambio del estilo de vida y a lo mejor aumentar el consumo de verduras, disminuir el consumo de grasas y hacer un balance energético que sea negativo en este caso para poder llegar a las 3112 kilocalorías, que es la que él requiere. Y bueno, en conclusión, podemos decir que el sujeto está claramente, como dije anteriormente, en un balance positivo, pero por lo general estas cifras no se pueden llegar a llevar a cabo en un 100% de efectividad, ya que el sujeto es activo y, y nos dijo de que entrenaba todos los días, entonces en ciertos momentos van a necesitar mucha más caloría y en otros momentos no. Entonces eso es como lo que llegamos a concluir. No sé si mis compañeros tienen otra cosa que decir. En el sentido de la dinámica que tiene, ¿cierto? La ingesta energética de los distintos macronutrientes, también entender que si hay algún déficit o por lo tanto, o por el contrario, un superávit de algún macronutriente, entender que todos los macronutrientes se clasifican en este caso para este trabajo por el contenido de macro, ¿cierto? Valga la redundancia, que más prime en el alimento, pero todos los alimentos que pueden aportar, por dar un ejemplo, proteína, también pueden aportar carbohidratos y grasas. Entonces, también entender que la individualidad y el contexto del sujeto, ya que si a un sujeto le decimos que tiene un déficit de proteína, o un déficit de carbohidratos, o un déficit de grasa, ir también un poco más allá y analizar si los otros alimentos que está consumiendo también aportan un poco para lograr la meta correspondiente al macronutriente que estamos analizando. En ese sentido, entender que todos los, o la gran mayoría de los alimentos que no son procesados, también otorgan otras propiedades y otros macronutrientes, aunque no sean ellos los que primen dentro del alimento. Claro, como el ejemplo del huevo, que igual tiene una cantidad elevada de colesterol y el sujeto está consumiendo excesivamente el huevo. Entonces nosotros dijimos ya, disminuye el huevo y a lo mejor eso va a ayudar a que también disminuya la cantidad de calorías diarias y el ICC diario. Bueno, a modo de cierre, acá tenemos la bibliografía utilizada durante la ejecución de este trabajo.